Bienvenidos, buenas noches, esto es Comunistas por Bravo TV. Una jornada muy agitada en todos los ámbitos, por eso esta mesa de debate tiene un representante de cada rubro, un camarada de cada rubro. Nos acompaña Lucas Osardo. Lucas, bienvenido, sociólogo. Mucho para hablar con vos porque hay cosas que son inentendibles en este país. Vamos a ver si podemos reponer algo de eso. Muchas gracias. Pablo Zapulla, abogado. También vamos a hablar, Pablo, de qué pasa con los protocolos, los manifestantes, las situaciones que el gobierno provoca y qué va a pasar con los disturbios que se dieron hoy en Moreno. Gracias, Santiago, buenas noches, un placer poder estar aquí nuevamente, con lo cual muy contento de poder estar hoy discutiendo de política en esta noche. Y para discutir de política, un especialista, Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional, que está con nosotros, que no necesita que lo presentemos, y vamos a hablar de una política que vamos a escuchar, Néstor, el discurso donde es difícil entender cuando el presidente habla si no se da cuenta de los errores no forzados, que también vamos a hablar de errores no forzados en economía. Bienvenido, Néstor. Gracias, buenas noches. Llego corriendo desde nuestro cierre del Frente de Izquierda en San Justo, en la Plaza Central, en medio de La Matanza, el corazón, de algún modo, de la provincia de Buenos Aires, con un entusiasmo desbordante de los compañeros, porque todos advierten en la calle que podemos tener una gran sorpresa del Frente de Izquierda por la brutal crisis de este gobierno de estafadores y un peronismo que en realidad está envuelto en el colaboracionismo con el gobierno. Vamos a hablar de eso y vamos a empezar a contar sobre el cierre, por supuesto, de las listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y también tenemos a Diego Fernández porque, claro, hoy la economía es central porque parte de los enojos de muchos son las decisiones económicas que se están tomando. Diego Fernández, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, un gusto. Va a ser difícil entender la economía cuando en campaña había cosas que eran imposibles de que el presidente ejecute, como por ejemplo la venta de dólares. ¿Me lo vas a contar? Porque no teníamos que acumular reservas, no tenía que la Argentina acumular reservas. Y te voy a preguntar si de alguna manera no vamos todos hacia el mismo lado, desde la sociología, por derecha, por izquierda, volvemos al mismo lugar. ¿Faltan dólares en la Argentina? Me lo contestás después. Vamos a meternos con lo que pasó entonces en Moreno, en este barrio, este club social en Moreno, en Villa Trujuy, pero se presentaba el presidente Milei y lo vamos a escuchar. 7 de septiembre de Violeta la provincia. Que Dios bendiga a los bonaerenses, que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias y a pintar de violeta la provincia. Gracias. Bien, una convocatoria en las 8 secciones electorales que tiene nuestra provincia. Veíamos a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, a Diego Valenzuela y por supuesto al presidente Javier Milei, que llegó con su hermana y José Luis Espert. Bueno, voy a abrir un poco el juego para ver qué pasó con este cierre. Creo que acá podemos opinar un poco todos los que estamos en la mesa. ¿Qué fue esta decisión de hacerlo en Moreno, un bastión peronista, por llamarlo de alguna manera? Y Néstor nos contaba que también lo hicieron en lugares peronistas, pero sin el revuelo que generó todo esto. Claro, nosotros conversando con la gente en la peatonal de San Justo, de manera abierta, ¿no? en una de las calles de la plaza, al público. Nosotros hemos hecho una campaña en los barrios, casa por casa, en las puertas de las fábricas, de los talleres ferroviarios. Y te puedo decir que de la apatía de un mes atrás hemos pasado a una bronca popular que
no puedo decir hoy cuál va a ser el resultado, pero te puedo asegurar que el cambio de humor en la población frente a esto que llamaron la tormenta perfecta del gobierno, un desastre macroeconómico, que es de lo que se jacta el gobierno, el dólar para arriba, el crédito, tasas por las nubes, la economía parada, en julio cayó un 1%, la gente no llega a fin de mes, los jubilados con un veto otra vez blindado por el Parlamento. La bronca popular es enorme. Bueno, no hablemos con los dirigentes sindicales que están abajo de la baldosa, nadie los ve aparecer. Entonces, el Frente de Izquierda, de pronto, creo que aparece como un canal muy importante en este cuadro político determinado. Claro. Y lo vemos en ascenso, incluso en las encuestas que siempre nos tratan mal, pero bueno, han salido algunas. Números que te sorprendieron. Que nos sorprendieron, te digo la realidad. Vamos a tratar de analizar, Lucas, y lo comparto también, camaradas, con los que quieran opinar, acerca de este cambio de humor tan puntual. Yendo a la economía, Diego, digo, fue momento del EFI donde todo empezó a cambiar, donde empezó a haber muchos dólares en muchos pesos en la calle, donde el roleo de las deudas fueron diferentes. Y por el lado de la sociología, ¿impactó mucho el tema de la no tan transparencia en el gobierno? Hablo básicamente de los actos de corrupción. Cualquiera de los dos que quieran arrancar, porque me parece que son los dos motivos, no sé si coinciden, Néstor, en donde la sociedad empezó a descreer un poco en la economía y en la transparencia. Ambas cosas, la corrupción es la frutilla del postre. Venimos de corrupciones anteriores. Bueno, esto que estamos conociendo supera cualquier cosa. Es una banda de estafadores que se ha hecho cargo del gobierno con funcionarios de la banca Morgan, ¿no? Digamos, para sintetizar. Esto que dice Néstor no lo está diciendo en vano. En la última cadena que tuvimos grabada, todos formaban parte, en algún momento formaron parte de la gran banca JP Morgan, que de hecho, para los que no saben, también marca el destino de la categoría de mercados y además del riesgo país a través del ENVI. Vamos, ¿quién quiere arrancar? ¿Sociología o economía? Porque para mí vinieron un poco de la mano. Tal vez yo por ahí lo que puedo empezar a poner en la discusión tiene que ver con este giro subjetivo que tiene el gobierno. Por un lado está la condición material, que todos conocemos y todas las familias conocen cuál es su situación, pero no es la apuesta desde ese lugar, sino la construcción de sentido sobre eso. Y me parece que se posiciona sobre muchos símbolos que tienen mucho arraigo en los sectores populares y a partir de ahí intenta ir construyendo su base de poder. Un base de poder que es endeble y que depende de muchas cuestiones, y esto del avance de casos de corrupción mina esa construcción de sentido subjetivo que un poco trata de acompañar toda la serie de medidas que se fueron llevando adelante. Claro, porque mucha gente lo que siente, y después voy a la economía, es que estaba empujando un auto y que el dueño del auto o el que tenía que empujar más no estaba empujando. Entonces te diste vuelta y te das cuenta que no está haciendo fuerza y que todo el esfuerzo que vos venís haciendo fue un poco en vano. Algo que está bastante claro y llama la atención también de la construcción que se fue haciendo discursiva de todo lo que fue la trayectoria de ampliación de base de poder de la Libertad Avanza, tiene que ver con esa cuestión de que siempre van un poco más. Digamos, hubo en toda la primera etapa donde uno por ahí no tenía expectativas de que fuera a ser gobierno, donde aparecía una apuesta desde el terraplanismo hasta cuestiones muy ancladas en una base irrisoria de lo que podía pensar que uno podía llegar a construir una base de sentido mínimamente coherente. Esto fue, al parecer, una base a partir del cual hasta dónde podían llegar. Y a partir de ahí fueron construyendo y van construyendo una base de sentido que encuentra su correlato en lo material. Digamos, esta cuestión entre lo simbólico y lo material necesariamente en algún momento van a colisionar. Ahí, Lucas, es interesante lo que vos planteás, porque si lo vuelco al lado de Diego, en la economía pasó lo mismo. Veníamos con dinamitar un banco central, con dolarización, con cuestiones muy macro y llamativas para lo que venía haciendo la economía, o el camino diferente. Yo muchas veces decía,
esto es como Colón, buscamos un camino alternativo, puede existir, pero por ahora estamos en el medio del agua, con la tripulación que todos conocemos cuál era, y en la economía yo marco las LEFI como un momento donde esa decisión empieza a marcar el rumbo. Mira, los, digamos, grandes cimbronazos económicos coinciden en su origen con el desarme de las LEFI y toda esa historia. Y entonces, buscando eso, es que muchos analistas la presentan como este fue el problema, un error no forzado, desarmar las LEFI. Mi interpretación es que pensarlo así es darle un aspecto que es más bien secundario, circunstancial, detonador en todo caso, el aspecto principal, que no lo tiene. Es como, no sé, un pajarito choca contra un edificio y se derrumba el edificio. Ah, mira el pajarito, lo que... No, digamos, el problema es que ese edificio estaba muy mal armado. ¿Cuál sería la idea? Que al cambiar esas letras que eran del Banco Central por letras del Tesoro, por supuestamente una fascinación del presidente con que el Banco Central no tuviera esos pasivos y los cargara el Tesoro, Claro. se supone que es mejor pagador el Banco Central que el Tesoro Nacional, y entonces tiene más riesgo y empiezan a subir los intereses y tal. Pero no ese es el tema. Claro, acá la gran duda de mucha gente es si interpreta al presidente a la economía como una ciencia social o como algo que tiene que ver más con la macro, con cumplir metas, más allá de lo que pase con la gente. Sí. Pero lo que voy centralmente con la estructura de la economía es esa. Con las LEFI estaba la cosa un poco más tranquila, pero estabas teniendo tasas de valorización financiera que, no sé, duplicaban a la inflación. Estaba poniendo una bicicleta en la cual, bueno, el dólar está más o menos quieto, la inflación está en baja y te da una tasa de interés recontra alta. Pero bueno, ¿contra qué se está valorizando eso en la realidad? Claro. En algún momento alguien dice, bueno, ¿sabés por qué ya gané bastante? Me quiero retirar. Bueno, está ya lo de las LEFI, sí, se retiran unos cuantos y ahí empieza... Claro, un momento también de carry trade que también vamos a poder Ahora, explicarlo, todas estas ¿no? cosas son más bien, en este cambio de sentido, de percepción social, son más bien secundarias, quedan un poco para los analistas, y si tengo que poner una clave de por qué empieza a desmigajarse la imagen, del cual concuerdo, la frutilla del postre es el tema de las denuncias y eso, es el parate de la estabilidad y el retroceso salarial que este año, que había recuperado un poco el salario respecto de la gran licuación, ¿no?, cuando asume Caputo, pero ya en este año empieza a plancharse, a ir para abajo y por atrás de la inflación, el gobierno empieza a no convalidar paritarias cuando sube más de 1%, y todo eso es para mí es lo central de por qué la economía está vista como problema. Claro, yo ahí quiero colocar eso. Está muy bien. Hay un fracaso macroeconómico que es justamente el fracaso en las premisas del gobierno. Claro. La banca Morgan, antes de lo de las LEFI, dijo, tomémonos un respiro, rajémonos de acá. Se terminaba la bicicleta, dijo el carry trade, llegó hasta acá. Lo cual nos remite al fracaso del propio Caputo durante Macri, que vino después la corrida. Reconocido por el presidente actual en muchos reportajes acerca de la fuga de esos 15.000 millones de dólares. Por rifarse 15.000 millones de Sí, dólares. sí. Ahora tiene un nuevo crédito de 20.000 millones de dólares del FMI, un enorme endeudamiento privado en dólares y en pesos, porque en todo este periodo ha ido hipotecando el país para mantener este presunto triunfo macroeconómico que hoy se ve que no tiene base sólida, porque no hay reserva, porque se cae la economía, porque hay una avalancha importadora que está destruyendo el tejido industrial argentino. Vos sabés que yo soy un hombre del movimiento obrero y el Partido Obrero milita en la fila del movimiento obrero. Esto es un estallido por todas partes. Están cerrando fábricas, ceramistas, metalúrgicas, gráficas, todos los días. Ahora tenemos el gran conflicto en Ternium, porque estalló una huelga porque los tercerizados ganan menos de 700 lucas por mes. Bueno, fueron a la huelga, se producen despidos. Es decir, vos tenés una crisis industrial brutal. Ayer fue Villarruel a la fábrica FATE del sindicato, del gremio neumático, a hacer demagogia, ¿no? El Día de la Industria. Bueno, la recibieron los obreros con el SUDNA a la cabeza, el sindicato combativo,
diciéndole, usted, además de defensora de genocidas, ¿qué viene? A convalidar la destrucción de nuestros puestos de trabajo porque hemos tenido miles Claro, de despidos. viene a hacer... ¿A qué viene? Claro. Y la Unión Industrial, por supuesto, está sufriendo cierres, la recesión económica, la caída de la industria. Pero ¿por qué sostienen por ahora al régimen? Porque va por la reforma laboral para terminar con los pocos derechos ahí que vamos quedan, a meternos con Pablo. con la reforma con las previsional. con las reformas que quiere hacer el gobierno y se tendrá la posibilidad de hacerlas por la participación que tenga en las próximas elecciones. ¿Quieren escuchar qué decía el presidente Moreno en campaña? Porque no tiene desperdicio. Se habló de muchas cosas, hay textuales que realmente creo que los discursos los debería tener escritos. También quiero agradecer al jefe, a Karina Milei. Quiero agradecerle al jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad, a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días. La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, es una batalla contra unos delincuentes y chorros. Ellos extreman sus actos violentos porque están asustados, y están asustados precisamente porque los bonaerenses y los argentinos de bien les perdimos el miedo, porque finalmente la provincia de Buenos Aires despertará y gritará: ¡Kirchnerismo nunca más! Hoy, todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección. Significa también que cada voto individual vale. Bueno, ahí dejaba en claro que se metieron con su hermana, en realidad con la secretaria de la presidencia, con Karina Milei. Habrá que investigar qué es lo que pasa con estos actos de corrupción que se les está planteando, sobre todo con el tema de los laboratorios, pero no hay que olvidar que también hay otros actos que hay que investigar, como el caso Libra. ¿Qué les pasa cuando el objetivo que plantea el presidente de la Nación es un objetivo que de tanto nombrarlo lo puso nuevamente en el tapete al kirchnerismo? Porque si tomamos en claro, yo creo, y acá podemos debatir, pero una de las personas que más conoce de política en la Argentina, sin duda como estadista, es Cristina Fernández de Kirchner. La planteó en su momento la pelea con Javier Milei y dijo: no nos van a venir a buscar a nosotros esta vez, ¿se acuerdan? Y estas elecciones tenían una diferencia totalmente diferente a esto que dice del empate técnico que hoy está reconociendo el gobierno, sino que tenían números diferentes. ¿Cómo lo sentís, Néstor, es que hay un idea? Hay un derrumbe electoral. Ir a decir que hay un empate técnico es derrotismo. Un bueno, tipo que, te lo pregunto como venía un gran político. que venía por la victoria, porque dice que el riesgo que hoy está en 900 puntos, el riesgo país, es un riesgo de la oposición. En realidad es un riesgo del gobierno, es el riesgo Milei. Deja tranquilo el kirchnerismo, que además sus causas de corrupción el pueblo las conoció, lo conoció a Lázaro Báez, a la Rosadita, a los bolsos de López. Ahora él lo que tiene que explicar, y creo que le faltó una felicitación a Karina, que fue haber financiado tan rápidamente el partido La Libertad Avanza, claro, con el triqui del 8 de cada uno de los contratos de la discapacidad, y que no termina ahí, porque ahora ya se sabe que están en Guatre, ya se sabe que Valenzuela, desde que se pasó a La Libertad Avanza, el intendente de 3 de febrero, cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la primera sección electoral,
empezó a hacer contratos con la suizo-argentina. Esto, estamos conociendo la punta de un iceberg de casos de corrupción que son más de una docena, porque tenés los pañales del PAMI, tenés que las compañías de seguridad de Martín Menem con el Banco Nación, tenés la venta de cargos, tenés los retornos de los que nombraban en los cargos. Sí, hay mucho. Y la Libra y otro, más. sí, desde Coinex, si hacemos memoria de todo eso. Pero, Pablo, ¿cómo estás viendo vos desde la parte legal lo que está haciendo el gobierno? Sobre todo lo último, ¿no? De una censura tan impactante sobre los audios que se difundían, de prohibir que se difundan. Primero una aclaración, Santiago, me parece importante poder destacar. Se habló mucho en esta semana sobre Moreno, ¿no? Como municipio, el estado de las calles, la situación social que allí se está viviendo. En la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el día domingo, seguramente se va a dar la batalla final respecto a cómo se termina inclinando hacia un lado o hacia el otro el resultado electoral. Y lo cierto que para tratar de salir de las generalizaciones, así sea en términos de colaboracionismo o así sea en términos de kirchnerismo nunca más y de que son todos corruptos, es importante mencionar que Moreno es uno de los votos en donde el peronismo, es uno de los municipios, perdón, donde el peronismo tracciona la mayor cantidad de votos. La actual intendenta Mariel Fernández, en el 2019 es elegida por primera vez intendenta, primera mujer electa intendenta en Moreno con el 60% de los votos y revalida su título en el 2023 casi con la misma cantidad. Y es un municipio que ha llevado adelante grandes hitos. Por ejemplo, estatizó la recolección de residuos, cosa que hasta el 2019 no sucedía, y eso permite que hoy muchos vecinos de Moreno tengan la posibilidad de tener una dimensión normalizada con respecto a la basura. 250 industrias y 10 parques industriales en estos 8 años se han llevado adelante en Moreno, con lo cual gran cantidad de puestos de trabajo se han asentado en ese municipio de la provincia de Buenos Aires. Y para mencionar un último hito, la asfaltera municipal, que también ha construido, por decisión de la intendente, el municipio de Moreno, y en lo que va del año 25 ya se han asfaltado casi 300 calles en lo que va de este año en Moreno, con lo cual no es casual que Javier Milei tome la decisión de ir a Moreno a tratar de dar esa disputa, porque allí logran o están en la búsqueda de filtrar una enorme cantidad de votos que le permitirían a la Libertad Avanza ser más competitivos contra el peronismo, que hoy es la única fuerza política en Argentina que, en caso de que exista una deriva de esta derecha y de que se termine este gobierno, pueda ser la alternativa real. Viene de sacar 11,5 millones de votos en las elecciones del año 2023 en el balotaje, y en ese marco el peronismo tiene una responsabilidad histórica sustancial la cual no puede esquivar. De acá al domingo lo importante es tratar de plasmar con toda fuerza la importancia de votar al peronismo, justamente porque es la única alternativa posible, y luego vendrán momentos para debatir más a fondo cuestiones primarias y no secundarias vinculadas, por ejemplo, con la pelea de la interna y demás cuestiones. Ahora, para introducirnos directamente en la cuestión legal, a mí la sensación que me da es que hoy la Corte Suprema de Justicia, que es quien en términos jurídicos, pero en términos políticos principalmente, tiene la facultad de tener que tomar decisiones, como con respecto a los DNU que el gobierno ha impulsado y todavía no se han pronunciado y siguen caminando de manera vigente. Hoy a mí me parece que la Corte Suprema, como tiene un conflicto de legitimidad hacia dentro de su correlación de fuerzas, tampoco quiere tomar una decisión política a través de sus fallos que de alguna manera impacte para la continuidad del gobierno de Javier Milei, y creo que no lo van a hacer, con lo cual no tenemos que tratar de encontrar en la justicia las soluciones a los problemas que genera este gobierno, sino que va a haber que construirnos desde la política, ¿no? Sin duda. ¿Quieren escuchar un poco más, a ver si tenemos un poco más de lo que decía el presidente? Porque a mí hay una frase que se las comentaba fuera del aire, que me parece que es muy extraña. Por supuesto que lo que instó el presidente de la Nación es a que vayan a votar. Esta idea de, muchos hemos hablado con amigos, de vas a ir a votar. Mucha gente te dice, no me interesa ir a votar, no quiero ir a votar, la multa es baja, ahora la subieron un poco. Hay una desazón en el deber cívico muy fuerte. ¿Ustedes la notan en su entorno? Y ahí es interesante pensar en la representatividad política y cómo se sienten representados ciertos sectores de la Argentina. Digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires hay gran representación de la diversidad y la precariedad. Hoy la línea está por el lado de la precariedad, digamos, los trabajadores o los asalariados que tienen convenio de trabajo, que tienen un salario digno, que están encuadrados dentro de cierta seguridad social.
no son la gran mayoría desde hace bastante tiempo, y empiezan a no ser el marco de referencia. El marco de referencia empezó a virar más hacia el lado de la precariedad laboral, y eso tiene un impacto sobre cómo los sectores, los distintos sectores, los distintos grupos sociales y principalmente los mayoritarios entienden que la política les puede modificar la vida o no. Claro. En gran medida hay un gran descreimiento y la figura de Milei, así como más pintoresca, por decirlo de alguna manera, lo que atrae es determinados grupos y con determinadas ideas del sentido común que en general tienden a simplificar la explicación de la realidad. Ahora, Déjame que te pregunte a vos algo muy puntual. Dale. ¿Cuál crees que puede ser la concurrencia del Padrón? Venimos de una ciudad de Buenos Aires con un 50%, levantó mucho... Rosario 48. Sí, levantó mucho, te diría, Corrientes con un 70%. ¿Qué número estás viendo, Pero allá Néstor? había elección a gobernador. Claro, tienen otra importancia. Acá la mayoría, te diría, de los bonaerenses no saben qué votar. No, y eso tiene razones muy profundas. Y creo que el problema del peronismo está totalmente planteado ahí. ¿Por qué? Porque si hubiera una confianza en que hay una alternativa estratégica en el peronismo para salir del endeudamiento, no vamos a salir porque cuando gobernó Alberto Fernández se dedicaron a honrar la deuda que había dejado Macri con el FMI y dejar la Argentina con 100.000 millones de dólares de deuda más. No, por ahí no pasa salir de la Argentina hipotecada. Problema de la precarización laboral. Todo el kirchnerismo y Alberto Fernández, ante Macri ni hablar, han dejado este país con la mitad de los trabajadores o precarios o en negro, con convenios basura. Es decir, acá hay un problema estratégico. La propia Cristina, en sus grandes cartas, cuando hacía las cartas grandes, se plegó a la modernización laboral. El nombre nacional y popular de la reforma laboral que pretende la UIA. Se plegó a honrar las deudas. Bueno, las deudas son la usuraria deuda privada del FMI, de todos. Es un negociado escandaloso. Corrupción hubo. Entonces se produce, al haber la frustración con Milei, que lo descubren, que les quita el laburo, que ataca a los jubilados, que los reprime en las calles, todo lo que estamos viviendo y que es la corrupción a la enésima, de la enésima casta política, viene la defraudación. Es falso que hay una alternativa estratégica en el peronismo. Yo lo critico, lo desmiento y creo que el único que está planteando una alternativa estratégica es el Frente de Izquierda, que aparece como tercera fuerza emergente y que en estas elecciones legislativas puede tener una gran oportunidad política. No digo los defraudados que no van a votar, no sé. Pero acá el Frente de Izquierda puede tener votos de los que votaron a Milei, de los que votaron al peronismo en el pasado. No hablemos del radicalismo, el PRO, que son fuerzas en desaparición. Y si vos mirás la fragmentación, hay 10, 12 listas en todas las elecciones. Entonces creo que sí, que puede haber todavía una baja participación electoral. Nosotros creemos que las urnas tienen que estar ligadas a las calles. ¿En qué sentido? Con la movilización popular, como hicimos con el Garrahan, como hicimos con la universidad pública, es que vamos a terminar imponiendo un giro en el país. Pero el voto, tener diputados que van a apoyar las causas populares y no ese parlamento que le ha terminado votando la ley base, permitiendo el DNU 70, blindando los vetos, que siempre aparecieron el votito peronista, el ausente, claro, el gobernador que se dio vuelta, todas estas negociaciones espurias, espantosas. Además de que en la provincia de Buenos Aires vivimos el ajuste. Tenemos el cuarto peor salario docente de las 24 provincias del país, firmado por Baradel, que como es su gobierno no lucha. Por ejemplo. Eso va a ser, creo que clave, la cantidad de gente que vaya y que acuda a votar el domingo en la provincia, en cada una de las secciones electorales. Vamos a escuchar un poco más del presidente y su cierre de campaña en Moreno. Era la casta, así es como nos ensucian. Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes. Claramente, porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios.
porque claramente te quieren llevar al barro, porque como ellos, chanchos, sucios, en todo en el estiércol. No nos hacemos cargo. Santi Martela. Porque ellos ya son de ahí. Pero no lo van a lograr, porque todos están despertando y tienen conciencia de las operetas inmundas que nos están haciendo. Sin embargo, cuando vienen todo ese tipo de operaciones y uno sigue adelante y sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Sin ir más lejos, días atrás, en Loma de Zamora, me tiraron un adoquín y estábamos juntos con Sebastián, que estábamos con Esper, que estábamos con mi hermana, que estábamos con Maxi, que estábamos con Seba. Podrían haber matado a cualquiera, pero esto para ellos se trata de poder, y si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal Nisman. Bueno, ahí escuchábamos al presidente y algo que queda claro, que acá sí defiende a la secretaria de la presidencia, a su hermana, y te lo pregunto como abogado, Pablo, ¿es un poco tarde la defensa? Muchos días de silencio donde nunca salió a plantear el apoyo a su hermana y después una pequeña nota justamente en Lomas de Zamora, arriba de la camioneta, y ahora es la primera vez que dice se metieron con mi hermana. Es parte del desconcierto, me parece, del gobierno, ¿no? El silencio me parece que trae aparejado la imposibilidad de poner una explicación política a la sociedad de verdad respecto de lo que ocurrió con la cuestión de los audios, con la cuestión de las coimas. Audios que, dicho sea de paso, me parece que todavía no se conoce desde el lugar en donde surgen, pero sí que ese sector de poder que los está filtrando les dice: miren que te tenemos grabada en contextos de intimidad y puede salir cualquier cosa. Y en el marco de la última semana previa a las elecciones. Hay una censura por parte del juez que ha determinado que el periodismo pueda manifestarse de manera libre, con lo cual es una abierta violación en términos constitucionales a la libertad de expresión. Y el presidente Javier Milei hoy también ha hablado de la posibilidad de que existan acontecimientos de violencia previo a que comience el acto Moreno, ¿no? Lo estuvimos hablando antes de que comience el programa, Santiago. De hecho, incluso, hay un herido que, si después podemos ver las imágenes, cuando se dio esa imagen, la sangre parecía un maquillaje. Ah, no me digas. Después sí lo vamos a ver. Luego se supo que era uno de los mobileros porque alguien de otro programa lo reconoció. Veamos qué pasa, es un periodista, vamos a ver qué pasa con estas lesiones que tienen los periodistas cada vez que hay un acto. Siempre es un periodista. Bueno, hay una decisión también en ese marco. De hecho, Pablo Grillo esta semana... ¿Qué pasó con Pablo Grillo? Bueno, su salud se ha visto profundamente deteriorada. Esto es algo a tristemente destacar, porque todavía no se termina de recuperar. Según tengo entendido, hay una colocación que le hicieron de la prótesis en la cabeza y su cerebro no pudo responder de manera armoniosa con respecto a esa intervención quirúrgica. Pero en el día de hoy también se conoció el peritaje que confirma que la Gendarmería disparó de manera antirreglamentaria aquel 12 de marzo, con lo cual ahora la jueza Servini, que es quien tiene en su poder la causa, el próximo 17 de septiembre, cuando sea la indagatoria del Cabo Guerrero, bueno, tendrá seguramente la posibilidad en sus manos de procesarlo y de también avanzar en la cadena de mando. Porque aquí también hay una situación en las movilizaciones donde la cadena de mando en términos políticos tiene un rol preponderante. Pero para volver a lo que decía Santiago, bueno, en caso de que existan personas que se hayan maquillado con sangre o que esto sea mentira, bueno, ahí encuadraría la figura de la falsa denuncia, ¿no? Porque... Es interesante eso, porque vamos a ver qué pasaba hoy en Moreno, algunos incidentes. Claro, había una facción peronista que estaba frente a este estadio cuando empezaron a llegar los manifestantes o los partidarios de la Libertad Avanza junto con el presidente y una gran cantidad de efectivos. Vamos a ver qué pasaba con los disturbios hoy en Moreno. Pero
Detrás de eso empezaron a llover los primeros cascotes contra la gente que está tratando de entrar desde el otro lado de la ruta 23. Siguen tirando piedras. Tira piedra, Cuca, tira piedra. Tira piedra, Cuca, tira piedra. Tira piedra, Cuca, tira piedra. Tira piedras, Cuca. Realmente estamos hablando de una diputada. Sí, aparte tiene pinta de montaje. Ellos calcularán que tienen una ganancia electoral en presentarse como víctimas agredidas. Yo tengo la impresión de que hay gente que no puede ya ir a la calle, les pasó en Corrientes, les pasó en Loma. Bueno, van a recibir repudio popular en las calles porque se han acumulado todas las cosas que venimos desarrollando en este mismo programa. Claro, ¿no? lo que pasa que en esto vos decir, sabés cuando no podés vivir, cuando además ves que te chorean por todos lados, que le roban hasta los discapacitados, que mandan la infantería. Bueno, el caso Grillo es un caso emblemático, pero de una represión permanente a los periodistas, a los jubilados y ahora la censura previa, con una estafa jurídica, porque esto es un caso de forum shopping. Han ido a dar justo con un juez, con un montón de causas en el Consejo de la Magistratura, sí, que lo tienen agarrado de acá y que le dijeron, si querés apoyo, hacemete fallo, para frenar las salidas de audios que vienen del riñón del poder. Porque ¿de dónde viene el hombre que hablaba con el abogado personal español del presidente? Bueno, a veces los enemigos, del riñón del poder. Que los enemigos están más cerca de lo que uno cree. A la Casa Rosada, ¿quién entra? Ellos mismos. Sin duda. Es decir, esto es una implosión del armado de la Libertad Avanza. Y vos ves que están impresionando como fuerza política, porque se ha roto el bloque de diputados. Empiezan las denuncias de los propios funcionarios. El referente de Misiones que dice, acá no cobran el 8, acá cobran el 10. Y Lule Menem me dijo que es normal. Es decir, empiezan a aparecer las denuncias desde adentro. Es la descomposición de un régimen. Yo creo que es un régimen en caída libre. Probablemente haya empezado una cuenta regresiva. Vamos a vivir capítulos de sufrimiento popular, de mucha convulsión social, por supuesto de convulsión política. Yo llamo a todo el pueblo a tomar partido también en las urnas, ¿no es cierto? Pero además, por sobre todo, a tomar partido movilizado en las grandes causas populares que hoy están arriba de la mesa: la salud, la educación, la universidad pública, los jubilados, los discapacitados, el Garrahan. Creo que hay un montón de causas populares que hoy tienen apoyo total. Tenemos que luchar por ellas y en un punto va a poner en fuga al gobierno esto. No le veo mucha salida de otro tipo, ¿no? Quiero abrir un Creo tema... que la irrupción popular está empezando a ser parte de un horizonte próximo, en un tiempo X, porque esto es un régimen que no se aguanta más. Déjame dejar un tema y vamos al cierre del Frente de Izquierda, por supuesto, quiero que me cuentes todo. Pero digo, hoy se habló mucho del caballo de Troya, de quién perdía más, si había o no disturbios, infiltrados, no infiltrados, propios, ajenos. Debatámoslo si quieren después, pero vamos, contame el cierre. ¿Cómo fue el cierre del Frente de Izquierda hoy? Bueno, fue hermoso. Hablaron los 4 candidatos principales de las 4 fuerzas en la provincia de Buenos Aires y después las figuras nacionales. Gabriel Solano, Miriam Bregman y distintas figuras nacionales de las 4 fuerzas. Bueno, fue un acto hermoso, de mucho entusiasmo militante, donde cada uno se vio entusiasmado de cerrar una campaña donde pudo conectar con los grandes reclamos populares, en la calle, en los lugares de trabajo. Me parece que habiendo partido de un cuadro difícil, veníamos de elecciones difíciles para la izquierda, incluso en la capital. Bueno, entre 17 listas salimos quinto, hubo gente que dijo que no nos fue tan mal, pero fueron elecciones muy difíciles, donde primó la abstención política. En el cierre de hoy se transmitió un ánimo y un planteo político, creo que Solano fue el que mejor lo expresó, en el sentido de que se empieza a plantear una cuestión de poder en la Argentina. Es olor a 2001
Y planteada una cuestión de poder, hay que pensar en una salida estratégica. Y al servicio de eso está el programa del Frente de Izquierda. Nuestra lucha, nuestra lista de luchadores y un programa de salida a la crisis. Creo que el último debate presidencial potenció mucho a Miriam Bregman como una gran oradora y como una gran política. Cambió mucho. Hoy estás hablando de una elección del Frente de Izquierda de los Trabajadores, una de las más importantes en cuanto a convocatoria y a cantidad de votos. Bueno, eso te lo digo el domingo y el 26 de Pero octubre. tenés tus números y tu sensación. El tema es este. Nosotros hicimos en las últimas legislativas, 2021, una gran elección. Sacamos el 10% en La Matanza. Por eso el Frente de Izquierda tiene 10 concejales, 2 diputados provinciales, cosa que no tuvo nunca. Bueno, hoy apareció una encuesta de un encuestador de los más prestigiados del país, que aparte está pagada desde la Casa Rosada, con 6.000 casos en la provincia, que nos dan con un 8,5 en la primera sección electoral a Romina del Pla. Bueno, esto sería el comienzo de una revolución subjetiva, porque es una enormidad, es una elección que se eligen 8 senadores, y bueno, con un punto y medio más se empieza a discutir un senador, donde se eligen 8. Creo que esto, bueno, son encuestas. Después hay que ir a la votación del domingo, pero me parece que podemos ir a una elección excepcional en los próximos turnos, ¿no? Por todo lo que se ha juntado, que para mí no es la tormenta perfecta del gobierno, es la tormenta perfecta del pueblo argentino, que la está pasando muy mal. Por más que haya un par de millones que se van a Miami con el dólar barato, ¿no es cierto? Que bueno, esos cuestan mucho después, eso después también lo vamos a hablar contigo. Ya sabemos lo caro. Eso lo terminamos pagando todos los argentinos, porque ese dólar barato termina repercutiendo en un dólar oficial, sin cepo, que se termina comprando. Pero vamos a meternos con el otro cierre, y esto que abría el juego, ¿no? Estamos hablando del soviético, como le dice el presidente de la Nación, en una provincia soviética, y era el que más podía perder con los disturbios de hoy. Dejó en claro en un tuit que la responsabilidad no era de la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera invitaba a los militantes a que no se manifiesten en contra, vía violencia, sino en las urnas. Ahí veníamos, por eso preguntábamos hoy el caballo de Troya. ¿Por qué podría autogenerarse un daño? Porque las encuestas hoy estarían mejor. Axel Kicillof decía, el domingo es el momento para decir bien fuerte que queremos una provincia con más salud pública, obras, educación, ciencias y derechos. La boleta de Fuerza Patria es un voto para cuidar a todos los sectores que están sufriendo. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que ponen el cuerpo día a día, caminando barrio por barrio, en Tigre y en toda la provincia, a seguir militando y a ganar para defender nuestro futuro. En el día de mañana hay una mateada también en la ciudad de La Plata, como también cierre de campaña, pero esta discusión, lo hablo el juego cualquiera, digo, muchos decían, si hoy había disturbios, obviamente no era el kirchnerismo que lo provocaba, sino infiltrados. ¿Cómo se sabe? Porque la justicia, Pablo, es lenta para determinar quién fue el que generó el disturbio, porque primero se genera un revuelo social, una idea colectiva de lo que pasó, y esto lo vas a tener la traducción el día domingo en las urnas. Nosotros siempre decimos del derecho penal que la selectividad penal es la dimensión política por excelencia para pensar cómo se persigue penalmente o cómo se investiga. Simbólicamente el acontecimiento que involucra a las militantes de la Cámpora que al otro día fueron ya apresadas, metidas en un penal, que estuvieron hasta casi 3 semanas detenidas, o el caso, hablamos antes del 12 de marzo, ¿no? Los hinchas de los clubes de fútbol que formaron parte de esa movilización, muchos de ellos a los otros días ya tenían derecho de admisión para poder ingresar a los estadios, y también muchos de ellos recibieron allanamientos en sus casas de manera muy violenta, con lo cual sí
la justicia no investiga quiénes son las personas que supuestamente generaron estos disturbios en el día de hoy, es porque no quiere. No porque no puede o no tiene los instrumentos para poder hacerlo. Con lo cual, ya quedará el arbitrio de cada uno pensar, bueno, a qué intereses responde el avance o no de la justicia en determinadas situaciones, ¿no? Claro, y ahí, Lucas, te lo pregunto a vos también, porque venimos hablando de un cambio de la gente en la percepción sobre el gobierno. Obviamente que tiene que ver con el bolsillo, pero también tiene que ver con estas situaciones donde hay violencia, la gente no quiere más, donde muestra una provincia con todas las falencias que la provincia tiene, pero este efecto caballo de Troya o la sensación de que mucha gente tiene de, bueno, en realidad no son ellos, fueron los otros, ¿se traduce directamente en las urnas? Yo creo que un gran punto que tiene el gobierno sobre el que se apoya es esa mirada liberal muy anclada en el individuo, y cualquier situación de violencia lo que implica primero es la desmovilización, es el temor a la movilización, el temor a lo que puede pasar, a que te rompan la cabeza básicamente, es algo que cala bastante profundo. Y quienes están participando políticamente, quienes tienen experiencia de movilización, tal vez eso lo llevan de una manera muy diferente a aquellos que no, que sienten el descontento, quieren movilizarse, pero temen que les pueda pasar algo. Creo que eso puede ser siempre muy bien aprovechado por el gobierno para bajar la movilización y que las cosas aparezcan, los descontentos aparezcan en la calle lo menos posible. Ahora te digo una cosa, el fracaso de Bullrich con su bendito protocolo de represión ha sido notorio. Si vos mirás las dos grandes movilizaciones universitarias del año pasado, el primero F después del discurso de Davos, 500.000 de personas en la calle, las movilizaciones de masa por el Garrahan, por los jubilados, también en ocasión de alguna convocatoria de la CGT, que han sido homeopáticas, pero que también pudieron ser masivas. Si le pegan a los jubilados cuando van todos los miércoles en un número un poco menor. Pero es una vergüenza, es un régimen miserable. Es falso que ganaron la calle, que la calle es de Milei. Milei no pudo. El último acto que hizo Milei fue el día que asumió aquellas 15.000 personas que habló de espalda al Congreso. Nunca más. La calle ha sido del movimiento popular. ¿No alcanza? Ok, no alcanza. Tenemos que ser millones de argentinos que de pronto decimos basta. Pero que Bullrich limpió la calle de manifestaciones es ridículo. Tenemos más manifestaciones de las que uno a veces puede registrar. Sí, es interesante entre el discurso y la realidad, ¿no? Claro, hay una cantidad de corifeos más o menos ensobrados. Los sobres le terminaron apareciendo por el lado de los Kovalit, no, ¿viste? Lucas, más o menos ensobrados, que dicen que la calle se ordenó, cualquier pavada. No, y Lucas hablaba del aspecto simbólico, ¿no? Al principio del programa, respecto de las medidas del gobierno en este caso. Pero a mí me parece que esto del cuquismo, los cucas, el protocolo antipiquete, son una serie de medidas en donde el gobierno, más que perseguir la aplicación efectiva de lo que esa norma dice, lo que busca es tratar de construir, en gran parte de la masa crítica de la Argentina, legitimación, violencia y rechazo sobre esos sectores que estigmatiza para después justificar otras prácticas. Esto ha pasado a lo largo de la historia en una multiplicidad de acontecimientos, ya lo hemos vivido en Argentina, y el peronismo tiene que tener particular cuidado con esto porque a lo largo de la historia, con los desaparecidos, con los trabajadores, con los distintos movimientos a lo largo de la historia, insisto, siempre ha sido el sector de la política que más ha sufrido con sangre este tipo de violencia. Con lo cual, a ser inteligentes y a seguir llamando a la reflexión, al diálogo y a bajar los niveles de violencia en la Argentina. También fue el que la ejerció con la 3A. Te digo porque vengo de esa época. Contra las propias izquierdas del propio peronismo. De manera que claro, bueno, la historia es compleja. Es cierto que la historia es muy compleja y compleja. Ha dado muchas vueltas. Quiero quedarme con algo que les comentaba cuando escuchaba el discurso del presidente, que decía que el kirchnerismo te rompe las piernas, te cobra las muletas con sobreprecio y te exige que le dé las gracias. Yo la verdad que me quedé hablando de sobreprecios en la discapacidad. Facto fallido. Fue esta exageración que él tiene para demostrar algo. ¿Cómo lo interpretaron? Yo, por mi parte, me parece que hay un esfuerzo permanente de construir sentidos, ¿no? de tratar de hacer que otros entiendan la realidad de la manera que uno quiere. En algunos casos puede resultar exitoso, en otros no, pero hay un esfuerzo como bastante
sostenido en eso. Uno se escucha el discurso de Milei, yo he pasado por todos los estados, desde el enojo hasta la ira o hasta la gracia, pero uno sí ve y sí puede analizar de qué manera se construye el discurso, de qué manera de que hay una intencionalidad permanente de construir una mirada ficticia sobre cómo deberían pensar esas situaciones, que en realidad es, bueno, muestro lo que quiero esconder. En conversaciones múltiples, en el momento donde Milei aparecía con la motosierra y amenazaba o señalaba el cierre de escuelas, el cierre de la salud, digamos, había muchas personas que, buscando una modificación en el esquema de representación que había primado, decían, bueno, sí, lo votamos, porque en realidad no se va a animar a hacer eso. Claro. Y hoy por hoy sí se anima, lo va haciendo y todavía, bueno, veremos el domingo en la provincia de Buenos Aires de qué manera sigue o no teniendo apoyo social. Me parece que la gran pregunta es, bueno, ¿quiénes lo apoyan y por qué todavía? Sin duda, vamos, si quieren, a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en este pequeño cierre de campaña. Apoyan. Hay que terminar con el psicopateo constante. Rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían, no se peleen, vayan juntos. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa. Bien, escuchábamos entonces la presencia y la unión de Sergio Massa y Axel Kicillof, por supuesto, a través de Malena Galmarini, que también es parte de las posibles electoras del día domingo. Continuamos con esto. Pablo, ¿te quedás con ganas de seguir con esta idea de qué es lo que dice el presidente? Porque de alguna manera está hablando de sobreprecios de discapacidad cuando la discapacidad no es algo que tenga tan presente cuando tiene que dar parte del presupuesto. La cuestión de la discapacidad está teniendo en el discurso público gran impacto a partir de los audios, a partir de la dimensión de las coimas, a partir de la represión a la que Néstor hacía también referencia hace un ratito todos los miércoles. Hace poquito, la semana pasada, hace 2 semanas en realidad, se conoció el video también de un chico que en muletas y que le faltaba una pierna, iba saltando y un policía de la ciudad lo empuja. Bueno, ese policía, por ejemplo, todavía no ha recibido ninguna sanción en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo cual te da la pauta también de lo que ciertos sectores hoy de la política buscan legitimar y cuál es la lectura que tienen sobre esos sectores, ¿no? Sobre esas minorías en este caso. Bueno, es realmente alarmante y paradójico, ¿no? En ese sentido lo que está pasando. Hay una de las que quiero hablar es la estrategia que tuvo la provincia de Buenos Aires de desdoblar. ¿Cómo la viste, Néstor? Fue una previa paso, ya que no había paso, esto porque terminamos el lunes, nosotros vamos a tener un impacto seguramente, Diego, en el dólar, en todas las cuestiones macroeconómicas, según el resultado, y nos va a quedar un mes. Mira, esto nació como largo. esto nació, no lo digo yo, lo conoció todo el mundo, como una maniobra de Kicillof para desdoblar una presunta derrota del peronismo nacional en las elecciones de octubre. Desdoblar y decir defender una elección provincial, además donde él fuera la referencia con los intendentes, con todas las direcciones sindicales que en general han apoyado el movimiento de Derecho al Futuro, en una gran disputa con Cristina Kirchner que no quería desdoblar. Esta es la realidad, completamente ajena al frente de izquierda. Claro. Si vos me decís, y bueno, nosotros había elecciones en octubre, vamos por el programa estratégico nuestro en octubre. Ahora hemos tenido que ir a esta elección compleja, la gente no sabe ni qué es la sección, a qué sección pertenece. Yo muy te puedo decir. Muy porque no tiene tradición. Claro, no se votó nunca. ¿Voto separado. La 8, no, votás donde estás, votás diputado, no, vos votás senador. ¿Cómo? Claro. Yo senador, diputado, el otro vota senador, no, el otro vota diputado. Bueno, se va a producir una elección, lo que pasa es que ha cobrado una importancia nacional debido a la gran crisis del gobierno. Este es el punto. Este es el gran punto. Porque que los mercados el lunes
se vaya a ir, ya está el riesgo país en 900 puntos. Bueno, ahí es un desastre. Que el lunes puedan estar peor por una elección provincial a la medida del desdoblamiento que pretendió Kicillof para separarse de la posible... Es absurdo y tiene que ver con la enorme crisis objetiva del gobierno, económicas, de corrupción, política y de todo orden. ¿Querés, Pablo, ahora o querés que escuchemos un poco más de Axel? Bien cortito para dar otro enfoque a la pregunta que vos hacías. La decisión de Kicillof sí o sí tiene que ser medida con los resultados del domingo. Me parece que Kicillof ha tenido una decisión política de enfrentarse a Cristina Kirchner con decisión firme. Se sostuvo en su postura de mantener el desdoblamiento ante una multiplicidad de presiones que recibe de dentro del peronismo. Y decía lo del resultado porque si a Kicillof esta movida del desdoblamiento le termina saliendo de manera positiva, después hay que esperar los resultados de octubre, pero me parece que si lo que Axel busca es en el 2027 ser presidenciable en representación del peronismo, bueno, es una apuesta política y la política se hace con apuestas, no se hace con especulaciones ni desde la marginalidad, digamos, ¿no? Provincia donde pueden votar 14 millones de argentinos. Vamos a escuchar qué decía el gobernador Axel Kicillof. Patria es un voto que viene a ponerle un límite al gobierno de Milei, a las políticas de Milei. Tanto engaño, tanta mentira, tanto odio, tanta agresión, tanta violencia verbal, tanta provocación. Necesita una respuesta que quienes tenemos micrófono seguido, quienes podemos ir a la televisión, quienes tenemos responsabilidades legislativas, ejecutivas, tenemos posibilidad de hacerlo cotidianamente. Que después los laburantes, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados lo hicieron en la calle. Pero ahora estamos ante el momento de la verdad. En democracia tenemos una oportunidad enorme, que es que en lugar, como decía Seba, en vez de putear, en vez de enojarse, en vez de quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y de reafirmar lo que nosotros creemos y pensamos también en Tigre, que es con la boleta de Fuerza Patria. La boleta de Fuerza Patria es la herramienta y el instrumento más efectivo. Lo que más le va a doler a Milei no es por las redes, no es los canales, es en las urnas, que millones de bonaerenses le van a poner un freno a Milei. Decía el gobernador Axel Kicillof, vamos a ponerle un límite a Milei. Un límite en la política, en las urnas, puede llegar a complicar en las urnas de octubre por las reformas que venía. Pero límite en la economía, Diego, porque el gobernador tuvo, y esto es algo que mucha gente sabe, otra no, porque es muy joven, la posibilidad de ser ministro de Economía también. Y él planteaba que este modelo de solamente bajar la inflación, enfriando la economía, era fácil de hacer. ¿Se le puede poner un freno a esta economía o más freno que lo que tiene hoy la economía no puede haber? Está muy frenada ahora. Ya hace meses que no está creciendo, digamos, y desde un piso que viene muy bajo. O sea, nunca se llegó a recuperar de la debacle de cuando asumen y tiran a las nubes el dólar y el precio de los combustibles y las tarifas y todo eso. Implicó una debacle, se empezaba a salir y a partir ya del mes de febrero eso se estancó. Y bueno, como te digo, eso explica sobre todo la pérdida de confianza en el gobierno. Después lo que vaya a pasar el lunes, o sea, que esta elección implique problemas económicos, yo realmente creo que no hay que subirle tanto el precio a la elección, porque hasta eso incluso como materializaría como verdad la profecía esta del riesgo Cuca, como dicen ellos, y ayer y hoy han vendido 200 millones de dólares para calmar el dólar. Sí, y el mercado... O sea, ya viene esto así... Viene, ahora están vendiendo... Viene ya de antes, después lo que pasa en la elección, claro. Bueno, ya van a dejar de hacer esto seguramente. Entonces, y están vendiendo 200 millones en un día de 1.700 que tiene el Tesoro en total. Sí, y de 3.500 que te compró la gente en julio.
en julio la gente compró 3.500 de dólares, te compró. O sea, se fueron 14.000 desde abril hasta ahora al colchón, a los activos eternos, como le llaman a la fuga de capitales, todo al revés de lo que dice Caputo. Y no tienen espalda. Porque las reservas reales del Banco Central son negativas. Son negativas. Yo tengo una teoría y la quiero compartir con Diego y la quiero compartir con ustedes. Yo lo llamo la teoría de la economía de Maxi Truso. ¿Se acuerdan que Maxi Truso, el cantante, que creyó que su público lo iba a recibir cuando se tirara? ¿Sí? Milei tuvo un excelente blanqueo, porque fue muy bueno, y en un momento desde el Fondo Monetario dijeron: en Argentina nos faltan dólares, los tienen ustedes, sáquenlos. Ahí es donde Milei dice: vamos con la dolarización endógena, y se tira a ese escenario. La gente se le corrió, porque puedo avalarte, pero no con mi plata. La dolarización endógena me parece que era uno de los puntos que unía blanqueo, dolarización y crecimiento económico. ¿Cómo lo viste, Diego, eso? Porque nadie puso un dólar, ¿eh? No, se lo llevaron. Subiste umbrales, pero nunca nadie dijo, bueno, ¿en qué instrumento? No tengo exposición pública como para decir, yo lo dije, pero apenas escuché eso, esto es una fantasía, que la gente va a sacar su dinero para venderlo, porque llegaste a un punto donde el dólar tiene muy poco poder de compra en la economía argentina. ¿Por qué te los voy a dar barato? Tomé un cafecito con unas medallas, uno me costó $3. Sí. ¿Por qué te lo voy a dar barato? La discusión capaz que en España te cuesta unos 50. No es un momento para que hagas eso, pero es una cuestión elemental. En España te cuesta unos 50. Claro. Y por otro lado, otra de las cosas que creo que no entendieron en la economía argentina, por eso creo que es una economía social, una ciencia social, es que el que tiene el canuto de dólares lo tiene porque sabe que va a cobrar 2 mangos con 50. Si cobra de jubilación. Porque lo vas a tener que tener. Entonces, es muy difícil que la gente te saque los dólares del colchón y te los dé. Porque aparte, tampoco era tan libre, era con cierta declaración jurada. Hubo un exceso de optimismo ahí, se lo pregunto al sociólogo, porque ahí era otro mundo. A mí me hace acordar mucho al 2017 cuando en el gobierno de Macri se cambiaron las metas. Y estaban Cañonero, Caputo, Sturzenegger en el Banco Central, diciendo vamos a cambiar la meta de inflación, y pasaste de $1 que valía 15, 16, 18, ibas a un programa, te decía 20, te encontrabas con el otro, no, ya ahora vale 24, 28 y terminó en 80. Digo, ¿qué pasa desde lo sociológico? Porque también el argentino sabe que si entrega los dólares puede ayudar al país, pero no lo hace porque tiene que autopreservarse. Para mí, a mi entender, o es la hipótesis que tengo también, que es una debilidad de la economía, al menos vista desde estos sectores o de este tipo de economía, donde hay un ocultamiento acerca de todas las variables que influyen en una decisión, que en realidad son decisiones subjetivas, son decisiones colectivas, pero que apelan a eso, que uno tome la decisión de manera individual a hacer algo. Y para mí el estilo que tiene el gobierno, lo que apelan en esa construcción subjetiva, fantasiosa, tiene que ver a tratar de construir esas condiciones de posibilidad que terminen siendo una profecía autocumplida. Digamos, cómo hacer para convencer a las personas sin decirle, pero mostrándole un camino que no existe, pero que va a existir si hacen lo que se dice. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Pero el gobierno es responsable porque la gente no es estúpida. Bajó las barreras arancelarias. Mientras Trump las sube, acá las baja, hay una avalancha importadora. Con eso sostiene precios de la peor manera, que es destruyendo puestos de trabajo en la Argentina. No entran dólares, al revés, salen porque se abaratan las importaciones, se complican las exportaciones, termina bajándole las retenciones a la sociedad rural, que lo apretó. 20 días después y es la sociedad rural. Exactamente, es decir, la gente necesita que le bajen el IVA, que le bajen los impuestos a los combustibles, que le bajen cosas que le permitan vivir, y esto le suben todos, y bajaron los bienes personales y le bajaron las retenciones a la oligarquía. Es decir,
Esto está completamente todo al revés. Yo creo que ahí viene el debate de fondo que plantea el Frente de Izquierda. Tenés que tener un control soberano de la banca, del comercio exterior, de los puertos, que son el contrabando, y se van los dólares y todo lo que pasa. Es decir, acá tiene que haber una reorganización económica integral. Y después los recursos estratégicos del país están en manos de las petroleras, con el RIGI, ¿no? Bueno. Que por otra parte no ha generado ninguna avalancha de inversiones. No, solamente la los tasa de sectores que inversión ya está estaban. por el suelo, ¿no? Sí, por el suelo. La tasa de inversión 13,5%, nada. un ridículo. Sí. Entonces, esto no funciona. Creyeron en la venida de capitales de los fondos de inversión y todo eso, que vinieron a especular un rato, menos de lo que todavía pudieron llegar a especular, duró menos, quiero decir. Menos. La bicicleta duró menos, la Argentina está peor, el cuadro es de crisis mundial. Lo otro que no caracteriza este gobierno es el escenario de la crisis capitalista mundial. Está al revés, te abre todo, nos rompen en cuatro. La bicicleta dura hasta que se la lleva el JP Morgan y dice no funciona más. Reservas del Banco Central. Explícanos un poco, digo, porque muchas reservas ahora del Banco Central, no del Tesoro. Entonces, ¿dónde están las reservas que está utilizando ahora? ¿Las pasan? ¿Cómo se maneja ese ida y vuelta? Porque la verdad que si hay algo que ha hecho Javier Milei es marearnos mucho con los pasivos del Central, con el Tesoro, con que el Tesoro en realidad es superávit, pero el Central... ¿Cómo se entienden las reservas del Central hoy? Este es un cuadro del último que hicimos, tiene ya unas semanas y las cosas varían drásticamente de una semana a otra. Con unos colegas del grupo Jerez de economistas, que básicamente muestran la composición de las reservas de acuerdo a los criterios que tiene el FMI para estudiar las reservas, que supuestamente le exigió al gobierno que comprara dólares para tener reservas positivas, para darle sustentabilidad a todo, por lo menos eso es lo que se dice. En la realidad el gobierno no lo ha hecho y el fondo ha dicho, bueno, dale, no. Perdón tras perdón. Bueno, ahí en pantalla es el... O sea, tenemos 18.000 millones de dólares de swap chino. Básicamente es todo prestado. Básicamente claro, porque son todos préstamos. Son todas... Estás mostrando un nivel bruto de reservas de más de 40.000 millones de dólares, pero cuando te pones a analizar, bueno, esto en verdad se lo tengo que cobrar a los chinos, esto en verdad es los encajes del público que están metidos en el Banco Central, esto es el préstamo del FMI, sacás la cuenta y tenés 7.600 millones de dólares negativos. Claro, ¿sí? Y por otro lado tenés vencimientos de acá a diciembre por 10.000 millones de dólares. Y acá vos no estás tomando que vas a tener salida de dólar. Si no levantás demasiado de acá, vamos a poner una palabra que a nadie nos gusta, pero hoy un pass-through, y esto tiene razón el presidente, si vos no vendés a 1, no podés ponerlo a 1.20, porque tampoco lo vas a vender. El pass-through en una economía congelada es muy diferente a cuando la economía está en crecimiento. Palabra que vamos a tener que usar, devaluación. Eso es verdad, pero ojo, porque eso te lleva a las ideas austríacas del presidente de que el valor de las cosas está en nuestra mente y en nuestro... Las cosas valen lo que valen. Sí, las cosas valen lo que valen. Si algo vale 10 y vos decís, bueno, pero no me lo compran, no lo puedes vender a 8. Porque si lo vendés a 8 vas a pérdida, se va la empresa, digamos. O comprimen sus márgenes de rentabilidad hasta lo imposible, o la empresa desaparece, no puede. Si algo vale 10 no lo puede vender a, vender a 8. La falta de demanda, la falta de consumo te puede efectivamente moderar, hacer que baje un poco el margen, lo que sea, pero no es sostenible. Fíjate que no está pagando los sueldos Basali, la fábrica más conocida de la Argentina de maquinaria agrícola, que sería lo que funciona en la Argentina. Si querés hablamos de Celulosa Argentina en 1829, casi 100 años, y entró en convocatoria de acreedores. Camaradas, me esperan, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Comunistas por Bravo TV y ya volvemos.
tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection. Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bien, regresamos con Comunistas. Soy Santiago Liul y estamos con nuestros camaradas acá en la mesa debatiendo los temas importantes, los que vos tenés que saber. Y uno de los temas, creo yo, más importantes es la educación. Siempre se habla de educación. Claro, cuando hay que poner el presupuesto nos olvidamos de la educación, sobre todo de la educación pública. Pero vamos a hablar, Lucas, de educación y tecnología en las escuelas. Un gran debate acerca de cómo se debe llevar a cabo esta forma de integrar uno con otro. ¿Hay un informe de esto? Sí, traíamos un poco a colación de lo que veníamos hablando antes, la importancia que tiene también para el armado de la idea de la libertad de Milei, las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías en la difusión de ese discurso. Y tal vez un dato relevante tiene que ver con una medida que el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación de la ciudad, llevó adelante
en sus escuelas de restringir el uso de teléfonos celulares y una encuesta, bueno, que salió hace poquitos días sobre el impacto que eso tenía en la educación de los chicos de primaria y de secundaria, y un poco para problematizar en esta cuestión que aparece ahí sobre aliado o distracción. Digamos, esta idea de pensar en limitar el acceso al celular en la escuela y pensarlo como un problema y no como una necesidad de tratar de conducir un poco y guiar como una estrategia también pedagógico-didáctica a esos estudiantes para que sepan interpretar y utilizar de una manera crítica la herramienta o todas las posibilidades que brinda el celular. Aparece, bueno, ahí en las placas algunos resultados que dieron, que publicó el gobierno de la ciudad sobre esa encuesta, que da un poco que llama un poco la atención. Llama la atención, ¿no? Llama la atención por este lado de, si me preguntás a mí, yo te digo, sí, presto mucho más atención para tener el celular, que no siempre tiene un carácter didáctico, sino que tiene más un carácter lúdico. Ahí el primer paralelismo, y hay diferentes maneras en que uno puede encarar. Bueno, ahí aparece que según la encuesta en primaria el 70% dijo que se concentraba más. Digamos, hay una gran mayoría que destaca, en el caso de las representaciones de los estudiantes, que es un poco lo que dice la encuesta que midieron, la ventaja que tiene la restricción del celular y ese uso. Yo por ahí le hacía un paralelismo acerca de cuál es la visión que también empezó a tener la educación sexual integral en los espacios educativos. Es decir, bueno, restringir algunos tipos de contenido al espacio privado, al espacio familiar, y dejar a la escuela por fuera de algo que tiene una centralidad muy grande. Decir, bueno, de qué manera los algoritmos de las redes sociales van también direccionando y acotando un poco el margen de posibilidad de a qué accedemos y qué es lo que pensamos. Hoy la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías lo que nos permiten es ver siempre lo que tenemos ganas de ver y no ver nada por fuera de eso que nos estudia bastante detenidamente, y en realidad hay grandes capitales orientados al desarrollo tecnológico de poder leer desde la mirada hasta lo que hablamos, lo que compartimos o de lo que nos reímos, y no ponerlo dentro de la discusión escolar, este direccionamiento que tiene sobre lo que podemos y no podemos pensar, parece algo bastante alarmante. Y esta encuesta lo que aparece en primera medida es una justificación de una limitación dentro del sistema educativo. Ahí, Lucas, en secundaria leamos los datos que dicen, vamos a leer, el 61,3% de los alumnos afirmó que prestan más atención en clase. ¿Le crees, Néstor, o no? ¿O te parece que está creado para que no me saques el celular en la clase? Yo no les creo nada. Yo creo que el sistema educativo tiene que integrar la tecnología. Pasa por ahí, no por ninguna medida de carácter restrictiva. Claro, ¿no? Contrarresté con Néstor por la cuestión etaria, junto conmigo, los chicos son más chicos, yo tampoco les creo, quédate tranquilo. Me parece que si yo le pregunto a mi hijo, ¿te ayuda el celular? Sí, obviamente. Antes que me lo saque te voy a decir que sí. El 65,6% reconoció conversar más con sus compañeros. Sí, pero el punto es de qué estoy conversando. Si estoy conversando sobre una materia, una cuestión de una materia, o estoy conversando de un TikTok o de una red social que estoy mirando. Y el 59,3% sostuvo que obtiene mejores resultados escolares. Hasta ahí, ¿cómo se analiza esto? ¿Qué tanta veracidad científica puede tener esto? En realidad, bueno, hay una cuestión, y hablamos sobre los simbolismos y la construcción del dato numérico como si fuera una verdad revelada, y en realidad tras del dato numérico hay una construcción de una idea prefijada acerca de lo que queremos medir, cómo lo queremos hacer y a qué apunta, cuál es el resultado que esperamos. Ahí a priori lo que aparece es una intencionalidad de justificar una decisión que lo que termina haciendo es dejar de lado un trabajo pedagógico que tiene que ver con poner las nuevas tecnologías como una discusión dentro del aula y también poder contener toda esa diversidad de cuestiones que aparecen. Aparece como uno de los datos la relevancia que tienen las nuevas tecnologías en el avance de las adicciones, digamos, los juegos en red, también las apuestas en los niños y en los jóvenes, aparece bastante, y eso, en vez de ser un objeto de trabajo y de problematización en el espacio educativo,
queda por fuera y es algo que se tiene que arreglar otro. Me parece que ahí perdemos como docentes una gran capacidad y una gran posibilidad de acceder al mundo de nuestros estudiantes y conocerlos, aprender y a partir de ahí empezar a construir sentidos nuevos acerca de cómo también nos integramos a esas nuevas tecnologías. Mucho para debatir. Lucas Osardo, sociólogo, gracias por traernos la sociología y tratar de poder entender un poco más esta Argentina. Gracias. No, gracias a vos. Pablo Zapula, abogado. ¿Zapula o Zapulla? Zapula, Zapulla también. Zapulla, te va a quedar más como Capulla. Pablo, gracias por estar con nosotros y traernos la parte legal de todo esto. Un gusto, Santiago. Gracias. Un placer. Néstor Pitrola, un placer compartir camarada con la mesa con usted. El placer ha sido mío y agradezco que hemos podido ver en pantalla el cierre del Frente de Izquierda, ¿no? Por supuesto. Para llamar nuestro voto el domingo. Se lo con toda merecía. convicción. Sin duda. Diego Fernández, economista, gracias por traernos esta difícil economía que seguramente vamos a seguir desandando acá en el programa. Camarada, ha sido un gusto. Un gran placer, camarada. Los esperábamos mañana entonces en esto que es Comunistas por Bravo TV.